Hola, buenas noches. Aquí estamos en la Caja Negra improvisando, como siempre, un nuevo programa para hablar del COVID 2 años después. Digo improvisando porque los temas surgen como surgen, ¿no? La actualidad manda. COVID 2 años después, aquí estuvimos hace 2 años con los mismos contertulios o casi los mismos, cuando estaba la situación, pues bueno, lo recordamos en febrero, ¿no? Más o menos lo que se sabía, ¿no? En China en enero ya se había generalizado la epidemia o pandemia, había esas imágenes terribles por las calles fumigando tal. En febrero ya en España, en Europa ya estaba empezando y yo creo recordar, porque me quedó esa fecha grabada, el 14 de marzo fue cuando el confinamiento, empezó el confinamiento radical, diríamos, ¿no? Bueno, pues 2 años después, entonces se comentó lo que se sabía. 2 años después cambiaron mucho las cosas en el sentido que han ocurrido muchas cosas, no es que hayan cambiado, es que han ocurrido muchas cosas, que hay muchos conocimientos, hay muchas dudas también, hay muchas incertidumbres, hay mucha controversia. Quizá no haya mucha controversia, yo creo que va a haber más con el tiempo. Y bueno, vamos a comentarlo, insisto, con nuestros 4 contertulios, que son personas cualificadas, que saben de esto, no son opinadores profesionales, son opinadores de lo que saben, que es una de las claves, de las condiciones, diríamos, de nuestra caja negra. Y nada, paso sin más a presentarlos. El rondo de derecha a izquierda lo vamos a hacer. José Obeso, que es farmacéutico. Hola José, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, encantado. Bienvenido a Encantado de estar esta aquí. caja negra que es una especie de tercer grado, ¿no? De alguna manera, por su aspecto, ¿no? Tenebrista que tiene, ¿no? Impone, Sí, entre la compañía y la caja impone. eso es. Segundo lugar, José María Navia Osorio, que es médico y fue consejero de Sanidad del Principado. Bienvenido, José María. Bien hallado. Y Muchas otra gracias. vez aquí. Seguimos en la ruta por aquí. Oscar Salinas, que es médico y es médico del SIMPA. Habría que explicar qué es el SIMPA, porque este programa no es solo para Asturias, es un programa para toda España, incluso más allá. Pero bueno, ya nos lo explicará después. Es un sindicato profesional, vamos, dicho, ¿no? Sí, sí, Sencillamente es es eso. un sindicato profesional, Y en efectivamente. cuarto lugar, los últimos eran los primeros, y además no, tenemos solo una señora y encima la presentamos la última, así que en fin, nos tacharán de machistas. Tamara San Martino, que es psicóloga. Bienvenida, Tamara, también. Muchas gracias. Y eso, la cuestión es esa. 2 años después, COVID-19, ya sabéis que no hay reglas, que cada uno habla cuando quiere, como quiere, con total libertad. Esto es un medio de comunicación libre, no está mega subvencionado por el gobierno, como casi todos. O sea que aquí se puede decir lo que se quiera. Otra cosa es que a lo mejor no sea muy rentable desde el punto de vista empresarial, pero son las características de este medio, afortunadamente, ¿no? Así que cada uno dice lo que quiere, se interrumpe, no hay turnos, no hay, no hay normas, salvo no ser pesado, porque hay que dejar hablar a los demás, ¿no? Bueno, pesado no ser prolijo, diríamos, ¿no? ¿Me estás mirando a mí? Sí, te estaba mirando a ti, no te lo mereces. Es verdad, empezamos el programa así. Bueno, yo, No era una cosa personal, era una cosa de timidez, miraba así por el lado, nada más. independientemente de que sea del SIMPA, el Sindicato Médico Profesional de Asturias, bueno, yo he venido aquí más como médico asistencial, bueno, porque sí, pertenezco al sindicato, no hay ningún problema, pero yo soy médico asistencial, no soy una persona liberada, me dedico a trabajar todos los días, salvo 1 o 2 reuniones que hay al mes, que es cuando voy al sindicato en vez de trabajar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más hablar un poquitín del tinte tipo reality show, porque yo creo que volver a hablar de lo que es el COVID, lo que ha supuesto el COVID, las infecciones del COVID, la incidencia, las vacunas, que yo creo que lo tenemos muy, muy trillado, quizás demasiado trillado. Igual sería mejor hablar un poquito quizás de la cara oculta del COVID, de qué pasa con esos tumorales que no hemos diagnosticado, qué pasa con los crónicos, diabéticos, hipertensos, EPOC, cardiópatas, etcétera, que no los hemos controlado, qué pasa con este reality show político y poco científico, pero muy mediático que se ha montado tanto por todas las cadenas de televisión como por los propios políticos, tanto a nivel del ministerio como a nivel de las consejerías de las distintas comunidades. ¿Y qué pasa? Porque el COVID nos ha destapado una cosa muy importante, ¿no? Teníamos la mejor sanidad del mundo, teníamos una atención primaria exquisita y excelente, hasta que ha venido el COVID y nos ha colocado en nuestro sitio. Ni tenemos la mejor sanidad del mundo, ni tenemos una atención primaria exquisita y excelente, sino que lo que pasa es que adolecemos de muchos problemas, tanto de presupuestos como de personal, y eso se ha descubierto gracias, o por desgracia, con la COVID. Casi nada lo que acabas de decir, ¿no? Ya es una tesis entera, ¿no? La que Casi. expones. Casi.
Y además hay un fenómeno curioso. Los asturianos nos gastamos 1.600 millones de euros al año, o sea, como 1.600 euros por persona y año en sanidad. Si queremos saber lo que se gasta en España, multiplica por 50 porque somos el 3%. Y resulta que en estos 2 años la sanidad no ha hecho nada. Porque los pacientes crónicos quedaron sin ver, pides consulta al médico de atención primaria y no te atiende, ni siquiera te coge el teléfono, enfermas y vas a urgencias y Dios sabe lo que te pasa. Entonces, ¿en qué nos gastábamos el dinero anteriormente, antes de que hubiera COVID? En nada, en fuegos artificiales. ¿Era mentira lo de la mejor sanidad del mundo? Pues me temo yo que sí, que era mentira. Estuvimos engañados. Bueno, este promete ser un programa explosivo, ¿eh? Seguir por ahí. Y lo digo yo que fui consejero. ¿En qué me gasté el dinero, Dios mío? Vamos. Yo lo único que puedo añadir a lo que habéis dicho como introducción es que el problema ya no es solo en cuestión de recursos y de profesionales. Yo creo que el principal problema que tenemos en sanidad, como en cualquier otro ámbito de nuestra sociedad, es que no hay dirigentes cualificados que sepan gestionar eso. No hay una persona capacitada para organizar la sanidad pública, no hay una persona capacitada para organizar la sanidad o la atención primaria. Sí que las hay, pero no están en los puestos que tienen que estar, y al final yo creo que ese es el gran problema que tenemos en cuanto a recursos, malgastar recursos en cuestiones innecesarias. Los mensajes que se trasladan a la población al final son contradictorios, genera una serie de problemas y de desasosiego en ellos que no son normales, y eso ahora mismo no se está tratando y no se está poniendo en cuestión. Admitimos todo como si fuésemos ovejas y al final, bueno, una cosa es que haya que tomar decisiones que no nos gusten por el bien de todos, y otra que traguemos con todo y aquí no pase nada y después de 2 años. La receta es gobierno de dimisión. No, es que tampoco creo sinceramente que otras personas de los que pueden entrar en ese gobierno estén capacitados. Ahora mismo veo muy pocas personas dedicándose a la política capacitados para gestionar esto correctamente. Cuando hablamos o se habla desde distintos sectores de la política de privatizar la sanidad, yo creo que no es una cuestión de privatización o no, es que la sanidad tiene que funcionar como cualquier empresa, tiene que dar una serie de beneficios que no tienen por qué ser económicos, sino que tienen que ser asistenciales, y eso ahora mismo no se está valorando. Da igual. Esa tesis, y soy liberal y radical, pero esa tesis de que esto tiene que funcionar como una empresa, siempre me da la risa porque está lleno de empresas que funcionan fatal. Bueno, como una empresa que funcione bien. Es una calamidad, que quiebran, que tal. Bueno, como una empresa que funcione bien. Había un rector aquí que decía eso, la universidad tiene que ser una empresa. Digo, oh, Dios mío, como sea una empresa, estamos perdidos, ¿no? Una de las que no cierran nunca, de las que no quiebran y de las que no tal. Y es verdad que hay personas que están perfectamente cualificadas para gestionar eso, pero por las razones que sean lo están gestionando otras, y al final, bueno, pues vemos que hay situaciones que no son defendibles. Eso por una parte, y por otra parte, en sanidad y en cualquier otra profesión, durante estos 2 años, estos últimos meses y los primeros también, hemos visto profesionales que no asumen que son un tipo de profesional y que tienen que dar la cara, y que si te contagias o estás expuesto es parte de tu ética profesional, de tu código ontológico, y yo a un paciente considero que hay que verlo asistencialmente. No vale con verlo online, ni hay que verlo en presencial. Y bueno, estamos viendo muchos problemas, ya no solo tumores. El otro día hablaba con Juan tema de sarna, que era un problema que bueno, prácticamente no aparecía, y bueno, pues hay pacientes que tienen sarna, no los ve un médico, piensan que son hongos, o piensan que es un eczema, o piensan que es otra cosa, y estamos viendo enfermedades y patologías que hace 2 años, bueno, eran rarísimas. Yo la entrevista me chocó lo de la sarna, la sarna parece una cosa... Es quizá lo más llamativo, pero bueno, como la sarna hay problemas cardíacos, todo lo que dijo Oscar antes. Yo lo que aprecio, aparte de, bueno, sobre todo para Tamara, yo lo que aprecio es que sigue habiendo muchísimo miedo en la población. Mucho miedo. Yo tengo un grupo de amigos, alguno está aquí, que nos reunimos a comer una vez al mes. Somos 30 o 40, y no hay manera de pasarle 6 o 7 ahora. Sí. No acuden. Es que tengo que ir al notario, me decía un notario, el miércoles por la tarde tienes que ir al notario. O sea, la gente da vergüenza, además, tener miedo, ¿no? Y unas disculpas rarísimas. Bueno, somos mayores también, ¿no? El factor edad cuenta, ¿no? Pero, claro. Pero yo en general noto que hay mucho miedo. La gente por acá, y voy sin mascarilla, todo lo que puedo, ¿no? Se apartan. La gente pasa andando y pues, escapan, hasta bajan de la acera.
Yo tengo la sensación de que ese miedo ya lo había incluso antes de la pandemia, lo que ocurre que a otras cosas. Ayer escuchaba una entrevista de un señor muy prestigioso, un médico, Alonso Puig, que decía que bueno, la pandemia vino a destapar problemas que ya existían y a desatar también problemas nuevos. Y vivíamos en una sociedad antes de la pandemia ya bastante miedosa a salir de casa y a muchas otras cosas. Entonces, claro, ahora el COVID puso el pretexto perfecto para un nuevo miedo, que es el miedo a ver amenazada tu salud y la de los tuyos. Y de verdad, claro, eso es el miedo es ansiedad, ¿no? Y al final los trastornos de ansiedad se generalizan día a día. Pero eso con 2, 3, 4 telediarios a diario, 20 minutos, media hora, todos los días sigue igual, eso no tiene remedio. O cerramos los telediarios, que tampoco se van a cerrar, o ¿qué hacemos? O hacemos otros telediarios paralelos diciendo, oiga, no tenga usted miedo. Que tampoco Por supuesto, los medios de comunicación influyen mucho en que la persona pueda vivir con ese miedo, ¿no? Y que lo pueda generalizar a su vida cotidiana, y al final, cuando ese miedo te impide hacer cosas en tu vida diaria, te impide, pues eso, a veces quedar con amigos, que es fortalecer ese vínculo que todos necesitamos para tener cierta calidad de vida, se convierte en un problema. Porque el miedo no de por sí tiene que ser un trastorno, una enfermedad, ¿no? Pero si ya te impide generar esos vínculos, o más que generarlos, mantenerlos, ¿no? Y tener relaciones con la gente, es cuando ya, bueno, pues es algo serio. Un poco de teoría conspiranoica. Eso es tan conspiranoico. Eso es lo que se buscaba al final. No digo que el virus sea una invención. Al margen es un hecho que está ahí. El origen fue el que fue, el pangolín, un laboratorio que se equivocó, lo que sea, pero la gestión de este problema busca eso, busca de alguna manera una neodictadura. El miedo paraliza, el miedo impide pensar, impide desarrollar el pensamiento crítico. Pues eso. Entonces, hace dependientes. Neodictadura. Hace dependientes. Es decir, ahora mismo estamos con el tema del COVID, que bueno, es lo que hay y desde luego es una desgracia, ¿no? Pero estamos en Asturias, donde, por ejemplo, el tabaco, en los 2 años de la pandemia del COVID, ha matado más pacientes o más personas que el propio COVID. El tabaco. Ahora, ¿interesa alarmarse porque el tabaco está matando 7 asturianos todos los días? Todos los días, no de vez en cuando, sino todos los días. Bueno, pues eso es una cosa que está en el caldero y que no pasa nada. Yo creo que cuando tienes una población temerosa, tienes una población más fácilmente dirigible. Y es una impresión que tengo yo, ¿no? Efectivamente, se ha propiciado por parte, yo creo, que de los poderes públicos, lo que es la dependencia aún más al sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo creo que hay una resistencia al cambio, y si yo vivo en un estatus del cual me resulta difícil moverme, si encima me colocan un virus por el medio que se carga no sé cuántas personas al día, menos te vas a mover. Yo lo que echo de menos es que hemos tenido una pandemia, vamos a poner que es una guerra sanitaria, y echo de menos que no hemos tenido ningún estadista, pero ni siquiera un estadista. Hemos tenido políticos que lo que van es a ver cómo me busco yo mi despacho, a ver cómo mantengo mi despacho y, desde luego, a ver si estoy fuera del despacho, cómo cojo yo el despacho. Yo creo que ante una pandemia como la que hemos tenido, los principales partidos políticos, o todos, salvo los extremistas quizás, tanto de un sitio como de otro, digamos que tendrían que haberse unido y dar un mensaje claro y conciso. Y desde luego haber llegado al acuerdo de qué es lo que hay que hacer en el momento actual y qué directrices hay que seguir, independientemente de que lo haga la derecha, la izquierda, el centro, la media derecha o la media izquierda, o incluso si están los partidos más extremistas de acuerdo, también. Yo estoy convencido de que todos los partidos políticos quieren la mejor salud y la mejor sanidad para este país. Vale. Entonces, ¿por qué no hay un mensaje común? Porque la única diferencia puede ser que unos dicen que tiene que ser público y otros que tiene que ser privado. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero ¿tú crees ¿no? que hubo mensajes distintos? Yo creo que hubo el mensaje del gobierno y nada más, no hubo más mensajes. La No, pero te quiero decir que no existe. Creo que fue Teodoro García Egea cuando dijo una vez en unas declaraciones hace 6 meses o por ahí que la sanidad en España era, creo que dijo, una puta vergüenza, ¿no? Que tanto el PSOE como el PP en las distintas comunidades están haciendo lo mismo, atacar al de enfrente, pero aplicar la misma política. Yo creo que es cierto, es decir, nos estamos encontrando con que tenemos un problema frente a un miedo que había. El problema básicamente es que los pacientes, los usuarios empezaron a llevar mucho a los centros de salud, muchísimo, se bloquearon las líneas telefónicas, había un problema de profesionales y las únicas salidas que tuvieron aquí fue poner un call center. Es decir, ¿para qué? Yo te cojo el teléfono porque tú te cabreas como paciente porque no te cojo el teléfono, pero el problema es que te cojo el teléfono pero y seguimos en el mismo problema. Bueno, pero esa situación sigue. Yo estuve hace poco, hace 15 días, en mi centro de salud, estaba vacío. A media mañana, a las 12 de la mañana. Es curioso como ver, yo te puedo decir hoy, el paciente que me quiere ver en el día, me ve en el día. Pero si quieren hablar conmigo, hasta la semana que viene no pueden hablar, por teléfono.
Es decir, la gente coge las citas telefónicas Sí. y las citas presenciales, afortunadamente donde yo trabajo, en Ujo, tú llamas y dices, oye, que quiero ver a Óscar. ¡Pum! ¿Cuándo? Si llamas a las 10, a las 12 ya te estoy viendo. Sí, Salvo que es una urgencia que te ves yo a la lo marcha. observé el otro día. En cambio dices, oye, dile a Óscar que me llame. Para el martes de la semana que viene o para el miércoles de la semana que viene. ¿Y esto? ¿No? Nos estaban diciendo por una parte que hay una protesta contra las citas telefónicas y luego resulta que se nos llenan todas las citas telefónicas y lo que nos quedan libres son los huecos de citas presenciales. Cierto es que se desarrolló una agenda que ha sido un auténtico desastre. Es decir, la agenda que está puesta ahora por parte de la Consejería es 43 consultas diarias, que se sobrepasan ampliamente hasta las 50, 60, 70, incluso tengo compañeros con 90. Es imposible trabajar así. La única forma de trabajar así es prestar una muy mala atención al usuario. Muy mala atención al usuario. Cuando tú llegas a las 8 de la mañana y de repente ves un listado con 40, como he tenido yo, la agenda, yo he llegado días a la consulta, yo trabajo en una zona pequeñita, con no muchos pacientes, y he llegado días a la consulta donde abro a las 8 de la mañana y ya está todo lleno, todo, absolutamente todo lleno, ¿no? Entonces, luego de lo que está todo lleno, hay un porcentaje muy importante de pacientes que cuando yo después de hablar con ellos, o verles, los que les veo es menos, pero de repente viene uno y dice, no, es que vengo a presencial a que me veas para que me hagas una receta de tal. Digo, ¿y esto? O sea, ir presencial para hacer una receta de, o al revés. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el COVID, ya ocurría hace 3 años. La organización. No, hace 3 años no, porque ahora hay una cosa. Al estar las llamadas telefónicas, se saturaron los centros por las llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que antes decía, bueno, tengo el problema que sea, o que considere que es el problema que tiene, llamo al centro de salud y tengo que ir. Claro, que el el problema ahora es que no remedio- llamo y que me llamen. El remedio, que es indeseable, por hablar por teléfono, encima no solo no remedia nada, sino que empeoró Empeoró las situación. cosas. Los médicos no queremos el teléfono. Yo odio el Lógicamente, teléfono. claro. La mayor parte de mis compañeros odian el teléfono. Como en todos los trabajos, hay gente que han bunkerizado sus consultas, las han bunkerizado y no pasa nadie. Vale, pero a mí me gusta tocar y la mayor parte de nosotros nos gusta tocar. Y luego, Siempre ojo, se hizo, cuando empezó esto, se hay hizo cosas que hay que oír. el símil y con hay los que ver. bomberos, ¿no? Tienes un incendio en casa, llamas a los bomberos, ¿qué hago? ¿Y cómo son las llamas? Pues grandes, pues eche agua, no tengo agua. Pues claro, los bomberos no te pueden atender por teléfono, tienen que llegar al fuego, ¿no? Y los médicos lo mismo, tienen que llegar al paciente. Si no- Previamente a esto, antes del COVID ya teníamos un problema muy serio. Estamos en un estado donde el paciente, digamos, la teoría que tiene la consejería, ¿no? La que tiene ya desde hace muchos años el propio gobierno, es que el paciente es una persona válida, indefensa, que no sabe nada y que hay que encaminarla para que haga todas las cosas. Vamos por un ejemplo. Tratamos a los diabéticos, ¿no? Les soltamos de entrada, cuando les hacemos un diagnóstico, cuáles son los problemas de la diabetes, qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cuáles son las consecuencias. Como no duele la diabetes, en un 60-70% eso se olvida. Bien. Seguimos tratándoles y citándoles y haciéndoles cosas, entre comillas y con perdón, como si fueran tontos. A ver, COVID. como si fueran tontos. No No, estamos a ver, con la- que usted no es con tonto. COVID. Usted ya sabe que el 80% del tratamiento de su diabetes es dieta y ejercicio, y el 20% me corresponde a mí. Si, por muy bien que haga yo mi 20%, que es el tema farmacológico, si usted lo suyo no lo hace, no hacemos nada. Entonces, problema. Yo siempre he puesto... Estamos con el COVID. ¿no? Sí, la diabetes. con el COVID nos ha pasado algo Me quité la parecido. palabra, a ver. A ver, vamos a ver. COVID. Esto es una guerra, el COVID es una guerra. Y en la guerra, la primera víctima la dijo tal Hiran Johnson, que es mentira porque lo dijo Esquino, la primera víctima es la verdad. Entonces, lo que estamos metidos en una cosa donde nos engaña a todo el mundo. Tú dices, oye, ¿cómo va lo del COVID? ¿Va mejor o peor? Pero no sé, voy a ver el telediario. ¿Y qué me dice el telediario? Ha habido no sé cuántos miles de no sé qué, de contagios en 14 días y no sé cuántos muertos en 3 días. Y la UBI de hoy. Y dice, bueno, pero a ver, ¿estamos mejor o peor? Me pone, por favor, una gráfica para que vea. No, porque tú ya lo ves. Entonces, para empezar, te lían y cogen contagios cada 14 días, muertos cada 3. Bueno, hasta el alcalde de Madrid se confundió y un día dijo que habían muerto, no sé si eran 100 personas, porque cogió la cifra de 3 días creyendo que era la de un solo día. O sea que estamos todos absolutamente engañados. Y empezaron engañándonos con el origen de la enfermedad, como que el COVID. No, oiga, el virus chino, el virus de Wuhan. La única duda que tenemos con el virus de Wuhan es, sabemos que es un virus sintético y la única duda
Los bien pensados dicen que se escapó y los mal pensados decimos que lo echaron fuera. Yo soy de los mal pensados. Y lo reforzaron, hay un término además, no sé cómo. Sí. Hay una palabra, reforzado el virus. Sí, y además lo hicieron de tal manera que va mutando. Parece una teoría conspiranoica, pero ya no hay más que ver que es verdad. O sea, el virus va cambiando, ya nos vacunaron 3 veces y nos amenazaron con vacunarnos una 4ª. Que la gente dice, oiga, no, la 4ª ya no, porque ya hasta ahí podíamos llegar. Nos acabará poniendo la 4ª y pasaremos por el aro, porque previamente estaremos 15 días oyendo que se muere la gente por las calles. Entonces iremos corriendo a que nos vacunen. Yo fui histéricamente a que me vacunaran las 3 veces. Entonces, mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Es un desastre. Como nadie iba a las consultas de atención primaria, dije, bueno, si nadie va a las consultas de atención primaria, el gasto farmacéutico por receta habrá bajado. Y me dio por mirarlo antes de ayer, lo miré y dije, bueno, voy a ver qué pasó, voy a haber caído a 0 y tal. No, demonios, subió un 4% en relación con el año anterior. Y dices, pero ¿cómo es posible? Si la gente no va al médico, ¿cómo es que le dan más recetas de las que le daban cuando iba al médico? Con la maldita receta esta de crónicos y la... Dices, pero ¿qué desastre están haciendo? Si yo cuando era consejero y cuando era subdirector de salud, mi pelea era todos los días el gasto de farmacia y cada mes, a final de mes, me iba un disgusto porque se había subido un 0,2% y aquí subió un 4%. Y ni salió en el periódico, es que ni nadie lo sabe, ¿no? Es inexplicable. Otra cosa, la mortalidad. En Asturias, la mortalidad de los pacientes infectados ha sido mayor que en otras regiones. Estamos entre las 3 que más murieron. ¿Por qué? ¿Quién lo estudió? Nadie lo estudió, nadie sabe por qué. ¿Y por qué desapareció la gripe? Llevamos ¿Y 2 por años qué? sin gripe. ¿Y por qué desapareció la gripe? ¿Y por qué? Y dice, no, por las mascarillas. Y yo, pues anda, que la ciencia tardó 200 años en descubrir que por esa mascarilla ya no hay gripe. ¿Y por qué en Cataluña y en Navarra se contagia Tokiski? Sí. Y aquí no nos contagiamos. ¿Qué hacen distinto? Porque yo veo que hacen lo mismo, mascarilla, distancia social, vacuna. Lo mismo, porque unos sí y otros no. Oye, nadie estudió esto. Si esto va a variar hasta en sus doctorales. Economía, ¿cuánto nos costó esto? No digo cuánto nos costó. Bueno, ¿quién fijó el precio de la vacuna? No tenemos ni idea. ¿Cuántos muertos hay? Porque yo paré la cifra en 120.000. Ya no... No, volvieron a bajar. Ahora son 90.000 otra vez. Ahora son 90.000 otra vez. A mí me extraña mucho porque yo esa última cifra que me quedó, como no podías estar memorizando todos los días cifras... Yo me quedé en 120.000 y para venir aquí, miré, 94.000. ¿Qué coño? Milagro, Lázaro. Resucitaron 26.000. Y mueren 100 al día. Que ellos dicen 300 cada 3 días. O sea, 100 al día. Sí, claro. Hacemos la cuenta la vieja. Es que es todo una tomadura de pelo impresionante. Sí, yo estoy sin ir a las teorías conspiranoicas, que yo sí estoy en ellas, pero bueno, ahora aquí me modero, no quiero que nos cierren el programa, pero sin eso, lo de la tomadura de pelo, estoy de acuerdo. Sí. Porque las informaciones, y ahí voy a los medios y a las autoridades, claro, es que es lo mismo al final, los medios dicen lo que dicen las autoridades y las autoridades dicen lo que quieren oír los medios. Los recontagios, el rey se volvió a contagiar por 2.ª vez. ¿Y cómo es posible? A ver, pero... Tenemos mucho de eso, mucho recontagio. Empezó con Omicron los recontagios. Ya lo sabría antes, pero con Omicron se está viendo mucho. Y Omicron, que era una cosa que parece que en Sudáfrica empieza una cepa, a las 48 horas estaba todo el mundo. ¿Cómo viajó esa cepa en 48 horas? No, pero igual que... A ver, yo pienso que tampoco el virus empezó en enero en China, que el virus estaría circulando por ahí antes. Otra cosa es que el origen sí que sea Wuhan o no, eso ya es independiente, pero Omicron también lleva circulando mucho más tiempo. Pero un poco por contestaros al gasto farmacéutico y a la dependencia de los pacientes del médico, a no fiarse por parte de la consejería de los pacientes y fiarlo todo al médico, el gasto farmacéutico va por ahí. Muchas veces, tanto en el COVID como fuera del COVID, se fía todo a la receta del médico y por eso aumenta el gasto farmacéutico. Cuando no ves a un paciente y no le puedes dar lo que él comentaba, tienes que hacer lo tuyo, caminar, ejercicio físico, dieta, lo fiamos todo a medicamentos y desde la farmacia a nosotros nos toca intentar racionalizar eso, pero bueno, parece que vamos contra nuestro beneficio, nuestro interés y realmente no es así. Nosotros queremos que ese paciente dure el mayor número de años posible y sea nuestro paciente mucho tiempo. Y por desgracia, cuando se depende de los medicamentos, estamos intoxicando a la gente y eso es lo que llevamos haciendo pues bastantes años y con el COVID se exageró. El otro día, que ya lo comentamos hace un momento, este catedrático de farmacia de Barcelona, que no lo veis, claro, yo recuerdo el aporte, recuerdo una de las cosas que, bueno, yo leí un resumen, decía que
en los geriátricos de Cataluña, se supone que supongo igual en toda España, los ancianos tenían una sobremedicación siempre, de ansiolíticos, de estas sustancias contra la psicosis, no sé cómo se llama, Sí, psicotropos. eso es, bueno, que la tenían. Y que con la pandemia, claro, pues aumentaron esos fármacos, y que esos fármacos, como deprimen la respiración, son fatales para una neumonía. Pero no solo Dice, los entonces la geriátricos. muerte que él achacaba, como hipótesis, esas muertes terribles en los geriátricos, hombre, hay una razón obvia, que es que somos gente mayor, claro, pero aparte de eso decía que es que se había cometido un error enorme. Pero no solo los geriátricos, no solo con ese tipo de población y no solo ahora que hay COVID. De antes ya, Sí, de ya antes, pasaba sí, eso. sí. Estamos intoxicándonos permanentemente, tomando medicamentos y tomando productos, no solo medicamentos, que no son buenos para nuestra salud. Lo normalizamos, llegamos incluso a tener esa exigencia del médico, me tienes que recetar esto porque a mí me va bien y me lo dijo mi vecina y me lo tomé y me funcionó, y estamos normalizando que eso pase y realmente estamos yendo contra nuestra salud. Y cuando hay una persona o dos que dicen, oye, esto no va así o no lo hagas porque ya es que eres vegano, eco de todo, y no simplemente es un estilo de vida saludable, y que los medicamentos son para utilizarlos en las situaciones necesarias, no para cronificar su uso y no para depender de 8, 10, 15 medicamentos Por cierto, todos ¿qué los fue del meses. medicamento anti-COVID? No vacuna, el medicamento anti-COVID. ¿Cuál de ellos? Había uno por ahí que decían que que era la propia Pfizer, me parece. Que Están lo iba a desarrollando solucionar todo. uno y en España también están desarrollando otro, pero bueno, no sé cuándo. No sé, yo creo que estaba pendiente de la aprobación de ¿Esperarán a que nos la vacunemos agencia. por quinta vez o sexta vez? No, era medicamento contra el COVID. Pastillas, de hecho en pastillas. Y eso debe estar pendiente de la aprobación de la agencia, Eso, de la agencia estarán europea. esperando a que nos vacunemos por sexta vez. Bueno, o que haya una entonces ya incidencia sí sacarán o que haya una incidencia mayor y así consumimos más. Claro. Lo que decías tú de los psicofármacos y fármacos en general, hasta un 25% de los problemas, digamos, urgentes en ancianos es debido al exceso de medicamentos. Claro, el problema es que una vez que tienes un anciano con este listado de medicamentos, a ver quién es el guapo que le quita uno por muchos motivos. Uno, porque uno le pone el cardiólogo, otro le pone el neurólogo, otro le pongo yo como médico de familia, otro le pone el reumatólogo, el otro le pone papá. Al final nos encontramos con un listado tan tremendo que, claro, evidentemente cuando tenemos 90, 90 y tantos años, nuestra esperanza de vida es corta, ¿no? Es corta y en cualquier momento podemos tener un problema con un desenlace fatal. Bueno, el que quite un medicamento la culpa es de él. Ahí es donde está el gran problema. Digamos que se está dejando que demasiados profesionales intervengan sobre el mismo paciente. En algunos países, por ejemplo, cuando un paciente va a un especialista hospitalario, médico hospitalario, digamos que lo que haces es, yo me comunico contigo como especialista, tú me das tu opinión y luego yo ya veré lo que hago, ¿no? Porque alguien tiene que integrar esto. Nosotros estamos muy acostumbrados a que venga un paciente... Pero esa es la división eterna entre la medicina... Sí, hospital, es que... Hospital primaria. Y la... Hospital primaria. No es especialista general. No es inusual que un paciente mayor va a cierto especialista, le receta tal medicamento y nada más llega a la consulta, como llevas 27 años, y dice, esto ni se te ocurre tomarlo. Hombre, ¿por qué? Es que me va muy bien para el dolor. Porque en 4 días estás encharcado y haces un edema de pulmón y no lo vas a contar. Ah, pues me lo dio, no me ha dicho nada. Porque te ha visto la parte que a él le corresponde, pero se ha olvidado que tú eres un paciente frágil cardiovascular, que en el momento que te metamos uno de estos, al 4.o día ya vamos mal. Y desde el punto de vista psicológico, luego sí. entrando un poco con lo que es la visión de los geriátricos ahora mismo en España, que estamos en las antípodas de cómo se trata el tema de la geriatría en el resto de países de Europa. ¿Ah, sí? Aquí los geriátricos tienen un perfil un poco más institucionalizado, es decir, es como se parecen en aspecto a lo que pueda ser, digamos, un hotel, o a lo que pueda ser, incluso si me apuras, una cárcel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un colegio. Una buena parte de ellos. Entonces, el tener la capacidad o el tener quizás esa potestad de plantearle a un paciente, a un residente, reducir la medicación, o incluso que su propio médico se atreva, como decía él, ¿no?, a cambiar algo, es algo muy complejo, porque todo tiene que seguir unos dictámenes muy estrictos. Desde anotar, por ejemplo, en un geriátrico, cada cuántas horas se cambia el pañal a un anciano, cosa que en Noruega, en Holanda, sería algo impensable, ¿no?, hasta tomar decisiones de este tipo con el tema de los fármacos que toma la persona. Es decir, está todo como muy, muy, muy acotado. Pero no suena mal que está acotado, ¿no? Sí. Es malo que está acotado.
Si eso implica que te atan de manos para otras cosas. Claro. No sé, yo como internista tenía la ventaja de que hacía lo que me daba la gana. Quiero decir, un cardiólogo podría decir lo que quisiera, pero yo soy internista, yo roté cardiología, yo sé bastante cardiología. Un neurólogo puede decir tal, pero yo es que estuve en neurología, no digamos un endocrino. Entonces, como internista lo tenía fácil. Y hubo una época en que me encargué de un hospital de cuidados médicos, bueno, 2 épocas, el antiguo San Antonio de Girón, que luego se pasó a Naranco, y el Hospital de Caridad de Avilés. Y entonces ahí lo primero que hacías era quitar medicación, pero quitar medicación a paladas, ¿eh? Empezabas de cero, mirabas todo lo que estaba tomando el paciente y le sobraba la mitad, y luego poco a poco ibas mirando. Y a veces, yo recuerdo alguna época que veías algún medicamento raro de estos que dices, teóricamente esto no vale para nada, esto es como echar agua de Lourdes. Oye, lo probabas y decías, no, esto funciona, no me explico por qué, pero funciona. Y bueno, pero para eso hay que tener mucho tiempo, ¿eh? Tienes que tirarte horas con el paciente, si lo tienes por teléfono. Cuando yo fui su director de salud, una de las cosas que hacías era vigilar los médicos que recetaban mucho y los médicos que daban muchas bajas. Y entonces veías, bueno, fulanito de tal es que receta más que nadie. Entonces hablabas con él, oye, tú, pero joder, si este receta 20, ¿tú por qué recetas 150? Es que tengo pacientes muy viejos. Y claro, necesitan mucha medicación. Vale, bueno, será verdad. Y mirabas, y bueno, igual es verdad. Pero luego empezabas a mirar bajas. Y volví a estar fulanito de tal, el mismo. Oye, pero tú, ¿cómo das tantas bajas? Es que tengo pacientes que trabajan mucho. Y dicen, no eran muy viejos. ¿En qué quedamos? Entonces, el mal médico, yo creo que es mal médico. Vamos a ir un momentín a publicidad y nos quedamos con esta reflexión. Volvemos en un minuto. A ver, que estamos y aquí nos cogieron preparándonos. Bueno, pues seguíamos por lo que estaba diciendo José María del control del gasto, del control de las bajas, del control de las medicinas. Lo que está ocurriendo ahora, donde el médico de atención primaria no ve al paciente, por los motivos que sean, no por culpa de él, pues si no ves al paciente haces una mala medicina. Y si haces una mala medicina, recetas más medicamentos para que el paciente esté contento y das más bajas laborales para que el paciente esté contento. Y estás haciendo mala medicina. Y entonces, curiosamente, cuando se quiere ahorrar en personal sanitario, en contratación de médicos, lo que estás haciendo es, sí, me ahorro el sueldo del médico, pero me gasto 5 veces más en bajas laborales y 5 veces más en medicamentos. Y ese es un error. Que ese es otro de los graves males que tiene la sanidad asturiana, bueno, y la española en general, que es que decidieron de pronto que para estudiar medicina había que tener una nota media de 10, porque no podía ser de 11, y que solo pueden entrar 80 alumnos al año en primero de medicina. Y curiosamente, los que siguen esa teoría son los que se formaron en la época en la que éramos 300 alumnos en clase. Y vamos a ver, si yo me formé siendo 300, porque la propia carrera hace una selección natural, ¿por qué demonios tú dices que solo puedes dar clase 80? Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el COVID. Volvemos al COVID, que escapáis, parecéis Curro Romero escapando del toro, ¿no? Es que claro, porque del COVID no sabemos qué decir, porque no tenemos ni idea de bueno, lo que ¿esto se acabó o no se acabó? No. La primera pregunta. No. ¿La pandemia sí se acabó? Queda epidemia, esos conceptos, bueno, endemia, todos tenemos una idea de lo que son, ahora va a ser endemia, es decir, va a ser una enfermedad habitual. No sé, oye, como la gripe común. Oye, el rey se puso malo, ¿eh? Cogió el COVID. Yo no sé, en un país donde el rey se pone malo, mala cosa. Bueno, porque tendrá muchas relaciones sociales y todo va muy ligado también a las relaciones sociales. Las audiencias, está aquí. Las audiencias sí, pero los amigos serán cercanos, ¿no? Bueno. Y no creo que no guardarán mucho las distancias. Eso. A veces lo que se hace es, esto es lo que tenéis que hacer vosotros, yo ya haré lo que quiera. Yo haré lo que me parezca. Eso ha pasado aquí, bueno, también hemos tenido aquí casos de dirigentes donde luego les han pillado de restaurantes y otras cosas. Bueno, está. Esto es lo que tenéis que hacer, pero yo hago otra cosa. ¿Pero por qué no se acabó? Si ahora sí que las famosas curvas están ya cayendo fuertemente, si todo el mundo dice que dentro de 15 días
Aparecerá otra. Porque la curva la volverán a hacer cuando Volverá otra quieran y curva. con la necesidad que quieran. Si muta, si vuelve a mutar el virus, pues tendremos otra oleada. Claro, el problema, si muta como ha mutado esta última vez o más leve, bueno, pues tampoco habrá ningún problema. Ahora, igual que ha mutado más leve, le da por mutar a más grave. Y ahí ya veremos. Parece una maldición, no ya bíblica, Sí. parece una maldición del fin de los tiempos. Ya me parece imposible eso. Yo creo que, vamos a ver, visto así, yo creo que se está exagerando enormemente el problema, ¿no? Como, y otra vez, y a cerrarse todo el mundo, todos los países, y parar la economía y morirse la gente por las calles casi. Yo sigo diciendo que el problema es que lo han convertido, en vez de en una enfermedad, en un reality show. El gran problema que hemos tenido en este país, mucho menos en otros, es que lo que es la parte preventiva de la sanidad nunca ha estado... Bueno, si atención primaria estaba mal, salud pública estaba mucho peor. Es decir, que estaban infravalorados, infrapresupuestados y, claro, cuando ha venido una epidemia de estas, nos hemos encontrado con muy pocos profesionales que sean capaces de abordar esto. Y además tenemos otra desgracia, que aparte de que eran pocos los profesionales que eran capaces de abordar esto, teníamos la desgracia de que muchos de ellos estaban supeditados al poder político. Y yo creo que esto hay que separarlo. Hay que separarlo. También es cierto que tenemos un problema. Los recursos son finitos y las enfermedades y el gasto puede llegar a ser infinito. En algún momento, nuestros gestores, nuestros políticos tendrán que decir, como ciudadanos, como habitantes, tenemos derecho a esto está cubierto, y habrá otras cosas que no tienen que estar cubiertas, porque es imposible abarcarlo todo. Vamos a ver, ya no es España, esto es una cuestión española, es España, Francia, Inglaterra, Estados Sí, Unidos. sí. Estamos hablando de lo mismo y son sistemas muy distintos. Sí. Por eso digo que yo no me parece imposible, completamente imposible, trabajar con la hipótesis de que esto va a repuntar dentro de 6 meses y que a lo mejor repunta peor que nunca. Hombre, no es que vaya a repuntar, pero tendremos que estar preparados porque lo que ha pasado hasta la fecha nos indica que es posible, muy posible, que repunte. Es posible. ¿Que es una mutación menor? Alabado sea el Santísimo. Pero como nos venga una mutación un poco potente... ¿En qué consiste la ciencia? ¿Qué consisten las vacunas, los medicamentos, los tratamientos? Estamos como en el siglo XII a rezar pero y podemos, que no me pille. Podemos poner un poquito el ejemplo del virus del SIDA, ¿no? Es decir, ahí llevamos con el SIDA la intemerata de años y todavía no tenemos una vacuna que sea eficiente frente al SIDA. ¿Por qué? Porque es un virus que tiene la mala costumbre de mutar mucho. ¿Cuánta gente muere de SIDA al año? Hoy en día, bueno, 80 personas. Depende en España, depende 90. dónde. No, me morirán más, porque muchos de ellos pues porque no hacen los tratamientos adecuadamente, otros pues, porque tienen efectos secundarios de los propios medicamentos, que no es ninguna broma. A mí los me retrovirales. sonaba que en Asturias hace 2 o 3 años eran 14 al año, me sonaba esa cifra, hace 4 años. O sea, son enfermedades, bueno, como tantísimas hay por ahí, pero de una incidencia social pequeñísima. Hoy en día sí. Claro, pequeñísima. Pero tampoco hay que irse al SIDA. La gripe unos años es más virulenta y genera más muertes y otros no. Yo creo que el problema está en eso, en la comunicación del problema o en el énfasis que se le quiera dar al problema y hacerlo el reality show o hacerlo una herramienta de miedo. Y lo que me preocupa ya no es que se haga aquí, en España o en Asturias, que al final ya me espero cualquier cosa. Me preocupa es que es en todos los sitios igual. Al final difirió muy poco entre unos países y otros, aunque las políticas hayan sido diferentes, las medidas de confinamientos, de distancia social, fue una cosa que interesó hacerlas en prácticamente todos los sitios. Eso es lo que realmente me preocupa, que solo 2 o 3 países, que son los que les metieron caña, los trataron de otra manera, tomaron otras decisiones, aunque hayan llegado al mismo sitio. Esa es la cuestión. Claro. Entonces, ¿por qué, siendo países con gobiernos o con ideologías tan diferentes, al final todos tomaron las mismas medidas restrictivas y enfocadas a ese temor, transmitir ese temor a la población? Eso es lo que me gustaría saber. Porque estamos en la agenda global, la Agenda 2030, el gran reseteo, todo eso está ahí. No está demasiado porque los medios, como forman parte de eso, lo tapan, pero bueno, sí, el ciudadano medio ya lo sabe. Entonces, aparte de la cuestión puramente sanitaria o vírica, etcétera, estamos en una operación de mucho más largo alcance, el famoso pasaporte. Bueno, pues el pasaporte ya se está probando por ahí por Tailandia, que ya te mete todo, te mete en el currículum académico, te mete en la cuenta corriente, te mete todo, el pasaporte. No, pero el otro día leía que tampoco es necesario, porque con el móvil que llevamos todos encima saben absolutamente todo de nosotros. No necesitan. Está en el móvil, por supuesto. Sí, pero aunque el pasaporte no esté en el móvil escucha, el móvil sabe lo que hacemos, el móvil... Ni siquiera sería necesario ni la vacuna ni todas estas teorías. Pero la cuestión es que te van a decir, yo quiero ir a Barcelona mañana, y dice, no, su huella de carbono de este mes ya está agotada, usted no puede ir a Barcelona. Claro, eso lo vamos a ver, pero enseguida, ¿eh? Voy a comer un chuletón, no.
y usted ya comió carne 3 veces este mes, ya tiene que esperar a marzo para comer carne. A eso vamos a una dictadura como jamás sospechamos, ni las dictaduras más de derechas o de izquierdas más cafres que hemos visto no son nada la de esta. Está de acuerdo, no te encarcelan o no ahorca a la gente, es un tipo de dictadura distinta, pero feroz. Te arrincona, no te encarcelará, pero te deja ahí un rincón y no, el y no te menes. foro de Davos, que es lo de gran reseteo, el lema es: no, en el futuro no tendrás nada, pero serás feliz. O sea, te quitan la propiedad, desaparece un ser humano sin propiedad. Bueno, un comunista muy comunista diría que está bien, pero en términos generales la propiedad forma parte de la esencia del ser humano. Te quitan la propiedad y te la da el Estado. Serás feliz porque que quiero tal, tenga un vale para que no sé qué quiera tal. Bueno, sí. Quitarán la propiedad a algunos. Sí, no creo que vale ser así, otros se vale ser así. No creo que claro. Bill Gates les vaya a quitar nada a nada, ni a mucha gente de los que hay por ahí, ¿no? Claro. Quitarán la propiedad a los de siempre. Es como ahora venía en el periódico ayer o antes de ayer, de que durante la epidemia de COVID, curiosamente, las grandes fortunas han crecido, creo que era un 11-12%, ¿no? Y han estado de juerga. Pasó lo mismo, si os dais cuenta, en la crisis económica. Cuando vino la crisis económica de 2007-2008, las grandes fortunas aumentaron. Me decía a mí una vez un amigo economista, dice, el dinero es como la energía, ni se crea ni se destruye, cambia de manos. Cambia de manos, por supuesto. Claro. Pero bueno, eso tampoco es específico del COVID. En las crisis, sí, de todo. Obviamente el que sale a flote, y el que se hunde. Pero en esta, los dirigentes no se lo creyeron nunca. Lo de Boris Johnson, se hace la caricatura de borrachín ese, es que no lo creía, nunca creyó en el virus. Y organizaba juergas, y había hace poco, unos meses, salió uno de Obama, ¿no os acordáis? En una fiesta de 3 días en no sé dónde, todos bailando, nadie con mascarillas, 3 días en unas carpas ahí. No se lo creen. O sea, pero yo no creo que sea cuestión de creerlo, ¿no? No sé si es cierta o no, opinan que es mentira todo esto. Boris Johnson estuvo ingresado, o sea que algo se creerá, pero... Dijo que estaba ingresado. Bueno, lo dijo. Eso ya es otra. Como cuando se pero ya no es eso. Es que saber lo que le ponen. Aunque sea verdad que está el virus ahí, lo que no cabe en la cabeza de ninguna persona coherente es parar tu vida y parar absolutamente todo y perder 2 años de vida por culpa de esto. O sea... A mí no me compensaría, yo no la paré, yo tengo una forma de ser, yo ando por la calle sin mascarilla, yo hice lo mismo, evidentemente siempre dentro de unas medidas, pero hay gente que directamente se encerró en una casa y no salió de ahí. Y psicológicamente para hacer eso ya estaban mal, pues imagínate cómo salen ahora. Y hay muchísima gente que aceptó eso. Entonces, pienso que el problema está ahí, no en que te lo creas o no y en que respetes las medidas o no. Al final, una persona coherente sabe que lo más importante es vivir y bueno, actúa en consecuencia. Pero hay muchísima gente que se fía de lo que nos dicen y pasa lo que está pasando ahora mismo. Bueno, la famosa frase que después decían que era un fake del nazi, de Goering, en Nuremberg, en el juicio, dijeron, no dijo eso, es un fake, pero bueno, sí lo dijo, porque después ves la frase entera en una declaración en el juicio y viene a decir eso. ¿Cómo, le pregunta un abogado, cómo consiguieron ustedes a un país como Alemania, país más rico del mundo, culto y tal, cómo consiguieron convertirlos en ovejas, ¿no? Ovejas asesinas? Y dijo, con el miedo consigues todo. Y me acuerdo que salió eso y pues enseguida salieron los del fake. Y dijo, no, eso no. Y es verdad, si después vas a mirar, no lo dijo con esas palabras, pero dijo eso. Entonces, con el miedo consiguen lo que quieran. Sí, el ejemplo lo pusiste antes. Tener que cruzarte por la calle con alguien y que se aparte de ti porque vas sin mascarilla es el mayor ejemplo de todo esto y la gran derrota que tenemos al final, como ya no solo en España, sino como sociedad en general, porque eso supongo que pasará en todos los sitios. Yo entré el otro día, no me acuerdo dónde era, sin mascarilla, más voy y no me di cuenta, entré en un sitio, caramba, me pegaron un grito, salí para afuera corriendo. ¿Por qué? ¿Porque era una persona intemperante? No, porque era una persona muerta de miedo. Eso es otro logro que hay que reconocerles a nuestros políticos. Consiguen que todos o la mayor parte de la población seamos policías y vayamos contra el vecino porque no hace lo que nos dicen que tiene que hacer. Los balcones, acordaros, se hablaba de los balcones, había unos, estaban ahí asomados, insultando y tirándole cosas al que salía a la calle. Que salía porque no quedaba más remedio, porque tenía que ir a por pan, ¿no? Sí, yo me retiré a vivir en un pueblo, llevo 2 años viviendo en un pueblo, me contento donde veraneo y muy bien, me gobierno cuando tengo que venir. Y un señor de Madrid que le dio por ir también al pueblo, le apareció la Guardia Civil en casa, pero a las 12 horas, ¿eh? ¿Usted qué hace aquí? Bueno, yo creo que no hice nada malo. Y otro que había muerto su madre y fue también al entierro, lo mismo. Pero bueno, y había sido toda una denuncia, ¿eh? Claro, son los pero no hay que irse a los señores de Madrid. Yo de aquí a Llanes me llegó la policía a mi casa porque estaba en Llanes y yo era de Oviedo.
Claro, no, No hace de falta al lado, irse de a- arriba, sí, es el vecino de la casa. al lado, sí. Pero es que, vamos, pasa de una forma cotidiana, que estés por la calle corriendo sin mascarilla porque estás corriendo y que te insulten, o gente que se dedica simplemente a ver lo que está haciendo uno y lo que está haciendo otro, y ya que le den cobertura a los medios, salió fulanito sin mascarilla, pero bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Pues a lo que vamos, estamos de acuerdo. Así no se puede vivir. No. Pues si no se puede vivir, pues se acabó, ¿no? Porque vamos a seguir viviendo, faltaría más, ¿no? Van a decir que estamos en una granja de... Es que yo creo que han confundido mucho los términos. Ya veis que últimamente estaba el debate sobre si mascarillas no, mascarillas sí, ahora en la última época del Omicron, ¿no? Incluso hay epidemiólogos que dicen que hay que llevar la mascarilla y otros que no. Vamos a ver, lo que no tiene sentido es que digan que en la calle hay que llevar la mascarilla. Lo lógico es decirle al ciudadano, vamos a ver, en la calle usted, si ve que hay una distancia prudente con el resto de los viandantes, no hay por qué llevar una mascarilla, es un absurdo. Ahora, que usted se mete el día 28 de diciembre en la calle Uría, que hay una masificación, todo el mundo comprando los regalos de Reyes y que ve que hay medio metro de uno al otro, bueno, pues es lógico que diga a la ciudadanía, póngase en ese caso la mascarilla, pero andar por la calle, Mira, otra bajar víctima. andando desde, que digo yo, Montecerrado, y a veces algún día me da por bajar a las 8 de la tarde, que quedo con unos amigos y con a tomar una caña, y voy a la Avenida Galicia, a cualquier sitio, y voy por una acera, y en la acera, en un trayecto de 200 metros, me cruza una persona, o ninguna, y andar con la mascarilla puesta, no tiene sentido. Decía esto que una víctima es la verdad siempre en las guerras. Y en esta guerra, entre comillas, pero otra víctima ha sido la ciencia. En el sentido al que voy. La ciencia siempre es controvertida. La ciencia no es un dogma. Unos dicen una cosa, otros dicen esto, y otros dicen otra. Bueno, pues ahora nos han convencido que la ciencia es única. Y entonces la OMS dice mascarilla o no mascarilla. Lo que, la ciencia es controversia siempre. Y unos opinan cosas y otros. Hay gente que dice, mira, unos dicen blanco y otros negro. Pues claro, es que en eso consiste. La ciencia, el saber, el conocimiento siempre es una controversia. No es, lo otro es teología, es dogma, es otra cosa. Bueno, pues han convertido la ciencia en dogma. Pensamiento único. Y si no, eres un hereje. Si te lo han sales convertido en la dogma. ciencia en un pensamiento único, eres un hereje, siempre y cuando vaya dirigido a que económicamente beneficia. Pero es decir- yo el negocio no lo veo, ¿eh? Bueno, como la mar. ¿Creéis que hubo un negocio? Hombre, las vacunas valen y cuestan. Ni ¿eh? cachis, No, es pero igual. con Pero se han otras perdido cosas mucho que más no por son ni otros vacunas lados. ni Se mascarillas, han perdido el mucho más negocio por va por otros otro lado. lados. No, Sí, esto no es un negocio, ¿eh? Es otra cosa. ¿eh? Es un negocio No, por ideológico. eso, no tangible, pero Eso, es otro ideológico, negocio. esas cosas. Por otro, ¿cuánto vale una vacuna? ¿Cuánto cuesta? Harán una pota ahí de no sé cuántos, de 100.000 litros, tal. A la unidad es baratísima, ¿no? No, probablemente todos estemos creyendo eso, que las farmacéuticas, que son quienes mueven hilos, quienes tal, y al final probablemente ellos sean igual de Sí, títeres yo pienso igual, que somos en la población es la general. cuestión. Ganan más con la aspirina que con todas las vacunas. Hombre, yo estoy deseando que haya pronto un congreso de medicina interna o de infecciosas donde la gente empiece a presentar los resultados. Cuando yo hice tal y mi mortalidad fue de tantos, y caramba, pues yo hice lo mismo y mi mortalidad fue mayor o menor. Como toda la vida se hizo. Yo toda la vida publiqué mi experiencia en infecciones urinarias hospitalarias. De 1000 casos me ha pasado tal. Eso tiene que pasar con el COVID. Y ahí veremos qué demonios Y ocurrió. tiene que pasar con los psicólogos también. Yo sobre el tema de la medicación que comentáis ahora, de la industria farmacéutica, ¿no? Yo creo que un lastre que vamos a vivir también del COVID y que ya probablemente existía antes es la sobremedicación. Claro. Y la patologización, digamos, de lo que son problemas de nuestra vida cotidiana. Es decir, la gente espera el fármaco, la gente quiere una solución, digamos, inmediata a lo que le sucede. Entonces, bueno, el camino realmente para la solución, por ejemplo, bajo mi punto de vista, de un trastorno psicológico, de un problema como puede ser la depresión, es un camino que, bueno, pues hay que recorrerlo y eso lleva un tiempo, ¿no? Y hay muchas personas, o la mayoría, que muchas veces no están dispuestas, por una cuestión de opinión personal, no están dispuestas a esperar ese tiempo, ¿no? Entonces necesitan la solución farmacológica inmediata que les va a permitir sentirse más satisfechos al día siguiente. Que tampoco es la- así. Que Claro. tampoco es así. El malestar, la gente, mucha gente no tolera el malestar. Yo Sin duda. Me acuerdo haber visto una vez en la consulta un señor totalmente sano que decía, es que yo cuando me agacho y estoy mucho rato agachado, al ponerme de pie me duele aquí la pierna. Bueno, ya como todos, ¿no? Claro. Es que a mí antes no me pasaba eso. Bueno, a lo mejor no lo pasaba cuando tenía 15 años, pero tiene 50 y pico, 60.
Es normal. No puede ser normal. Eso tiene que darme algo. Bueno, nada. Yo añadiría lo que dijiste tú, que ya no es solo la inmediatez, sino el esfuerzo. Nadie está dispuesto, o muy poca gente está dispuesto a poner de su parte para que un tratamiento o una patología mejore. Me lo decía el otro día el fisio, decía, yo aquí trato a chavales y en el momento que tienen que empezar a hacer ejercicios y les cuesta trabajo, me dicen, es que, pero si es tu pierna, si es tu... Y al final estamos generando también esa cultura del mínimo esfuerzo, dame una pastilla y que me lo solucione, ya no por inmediatez, que también, pero bueno, por no tener que esforzarme, por no tener que cambiar mis hábitos de vida, por no tener que ocuparme de nada más que de lo que a mí me interesa, que por otra parte... Incluso también porque a veces pensamos que no somos capaces de cambiar o que no vamos a poder cambiar, ¿no? Sí, pero bueno, al final va en esa educación. mismo, Si te inculcan esa cultura del mínimo esfuerzo, pues te inculcan que no eres capaz de ningún esfuerzo. O que no estás dispuesto a tomar una decisión. Tú como psicólogo lo sabrás muy bien, ¿no? Hay muchas depresiones, entre comillas, que de depresión no tienen nada, trastornos adaptativos, que bueno, ahí ya podríamos hablar de otra cosa, pero que el problema es que tengo que tomar una decisión. Esta no quiero tomarla y la otra tampoco. Entonces nos metemos en el pasillo del medio, vamos al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al psicofármaco, el ansiolítico, el no sé qué, y al final, como digo yo algunas veces que lo hablo con un amigo de tu profesión, digo, al final lo que estamos haciendo es hacer perder multitud de años a personas, porque no les estamos diciendo, oye, mira, vamos a dejarnos de chorradas, de medicamentos, de hacer cosas y tomar las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Bueno, pero estamos echándole, los que nos están viendo, estamos echándole la culpa a los ciudadanos y no al sistema, ¿no? La culpa Bueno, del es el sistema. sistema, Está bien que los ciudadanos sostengan sus velas. Es el sistema que no dice, esto es así. Lo que decía nuestro querido exconsejero, es decir, si tengo 50 y tantos años, me pongo de rodillas y me voy a poner de pie, hombre, que no te una molestia por aquí, es normal. No hay que ir ni al traumatólogo, ni hacerse una resonancia, ni tomar no sé cuántos medicamentos. Agáchate menos, porque encima... Pero por esa vía llegamos al hinduismo, Yo, por ejemplo, No, al hinduismo más profundo, ¿no? comparo eso con algún mensaje que se lanza a veces cuando hay que ponerse la vacuna, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me decía, tómate un paracetamol hoy para que mañana no te afecte. Y yo decía, no, bueno, tomaré el paracetamol si me duele a la cabeza, si luego no me encuentro bien para trabajar, ¿no? Pero Sí. esa idea de tómate ya para que luego no... Bueno, eso se decía desde medios oficiales, ¿eh? Sí. Bueno, Sí, eso por otra muchas parte veces. va al contrario, eso también hay mucha fe en la ciencia, la gente tiene fe en la ciencia, ¿no? Tomo esto y me lo soluciona. Bueno, porque Yo, hubo un cambio. mi edad, puedo tomar lo que quiera, las arrugas de cabeza, no me lo soluciona nadie, tengo la edad que tengo, ¿no? Es que vivimos una época, yo profesionalmente viví una época de una pobreza, no había camas en los hospitales, No había camas. no había camas en la UBI, el trasplante no existía. Cuando dializaban un paciente, por ejemplo, a un diabético no se le dializaba, se le dejaba morir porque no había aparatos y No no... le cortaban la pierna. Sí, bueno, eso ya, vamos, ni lo dudabas. Y me acuerdo una vez, un médico mío, uno de mis jefes, que era un hombre muy ecuánime, muy sensato y tal, que le echó una bronca terrible a un compañero mío porque había ingresado un señor de 80 años con una hemorragia digestiva. Y decía mi compañero, hombre, es que le ponemos un poco de sangre y para casa. Y decía el otro, no, a los 80 años no se pone sangre, llegó la edad de morir. Y lo aceptábamos como una cosa muy normal. Y ahora tenemos a gente de 90 y pico años metido en la UBI y claro, tiene que haber un término medio. Caderas nuevas. Bueno, y no sé qué, de todo, claro, claro. una cadera que Bueno, cuesta hasta una aquí fortuna. llegamos con un mensaje de esperanza, porque indica que no todo tiempo pasado fue mejor, ni No, muchísimo menos. era terrible. Bueno, pues hasta que llegamos. Yo no sé si nos dispersamos un poco, pero creo que, bueno, hablamos de lo que hay que hablar, ¿no? Del COVID 2 años después y que está lleno de incógnitas. Yo soy optimista en ese sentido, pero me parece que me quedé en minoría aquí, ¿no? Que sois un poco más pesimistas, ¿no? Que esto Yo- va a volver. Más reservados, más La expectantes. séptima a ver qué ola, pasa. la séptima ola ya vendrá. Pues aquí lo dejamos, nada más, buenas noches y hasta el próximo miércoles.